y es agradable poder estar aquí con todos ustedes para poder compartir un asunto de muchísima importancia, el cual es el poder a través de la oración. Es un asunto, un tema que se debate mucho y a lo largo del tiempo en la iglesia, por supuesto, se debate y algunas personas creen que la oración no cambia nada, no cambia personas, no cambia circunstancias. Y hoy día me gustaría poder compartir con ustedes y poder decirles que la oración en las manos de Dios sí cambia personas y también puede cambiar circunstancias. Yo realmente no creo que la oración tenga poder en sí misma. La oración no es poderosa. Poderoso es aquel que atiende a tus oraciones. Poderoso es Dios, el cual responde en nuestras oraciones. La oración es para gente débil como usted y como yo. No oramos porque somos fuertes, oramos porque somos débiles. La oración conecta la debilidad humana a la omnipotencia divina. La oración conecta el altar de la tierra con el trono del cielo. Más a lo largo de la historia, los hombres y mujeres de Dios oraron también y creyeron en el poder que había a través de la oración. Cuando las oraciones suben del altar de la tierra al trono del cielo como un incienso delante de Dios, Dios derrama este incienso sobre la tierra, haciendo grandiosos y extraordinarios milagros. Ocurren en virtud de las oraciones de los santos. Entonces Dios es soberano y Él no necesita ni de usted ni de mí para poder actuar. Por eso es que Él, siendo soberano, escogió actuar por medio de la oración. Cuando nosotros oramos, tocamos al mundo, sí, porque la oración acciona el brazo de aquel que es omnipotente, de aquel que hace, y nadie puede impedir, mucho menos detener la mano de Él para que Él actúe. Entonces Dios responde a la oración y es por eso que Santiago capítulo 5 nos relata que mucho es el efecto que hay en la súplica del justo. La Biblia dice que el hermano Abraham fue un hombre de oración y él intercedió por su familia, y cuando Dios estaba destruyendo Sodoma y Gomorra, ahí Dios se acordó de la petición. Entonces ahí hubo algo interesante, ustedes y yo ya lo sabemos. Este varón alcanzó por misericordia, Lot y sus hijas, por supuesto, pudieron ser salvos. Entonces la Biblia dice que también el hermano Isaac fue un hombre de oración y él oró 20 años para Dios sanar a Rebeca de la esterilidad, y Dios escuchó su oración. La Biblia también nos informa que Jacob fue un hombre de oración. En ese valle luchando con Dios, el Señor ahí cambia su historia, su vida y su nombre. Y él entonces, siendo padre de las 12 tribus de Israel, sería también un hombre que marcaría la historia de la humanidad. Entonces, el hermano Moisés fue un hombre de oración también, ¿cierto? Dios alcanza a la nación de Israel por la virtud de la oración del hermano Moisés. Él fue un gran libertador, sí, un gran legislador, un gran intercesor. La Biblia dice que Josué fue un hombre de oración. Y Dios hizo, al detenerse en una batalla, en respuesta a una oración del hermano Josué. Un hombre guerrero, valiente, sin miedo, más un hombre que creía en el poder de la oración. Aquellos que vieron la historia de todos ellos fueron hombres de oración. Podemos mencionar aquí la historia del hermano Samuel. Él fue hijo de una mujer, Ana, que era una mujer de oración. Ella era estéril y ella oraba y lloraba delante de Dios y Dios escuchó su voz. Y ella
pudo concebir y fue mamá de aquel que nosotros conocemos como el mayor profeta, sacerdote, juez de ese periodo. Un hombre que llegó a decir para el pueblo de Israel: lejos de mí pecar contra Dios, dejando de orar por ustedes. Él fue un hombre de oración también. Él colocó la causa de Israel tantas veces en la presencia del Señor. El hermano David, rey ungido por Samuel, fue un hombre de oración también, que enfrentó grandes luchas, grandes batallas contra el oso, contra el gigante Goliat, contra ejércitos filisteos, contra Saúl, su suegro. Y en todas esas peleas y en todas esas batallas, Dios se le dio victoria y respuesta a través de ¿qué? De la oración. Entonces, usted va a encontrar hombres de Dios que se dedicaron a la oración. Por ejemplo, usted encuentra al profeta Elías. Elías oró con gran fervor para que no lloviera y pues, por supuesto que no llovió. Y pudo pedir al Señor que trajera justicia y juicio a esa nación que se había apostatado. El hermano Elías oró y el aceite de la botella de la viuda no se acabó, mucho menos la harina. Él oró y el hijo único de aquella viuda resucitó. Él oró y el fuego cayó del cielo y la nación toda gritó: solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios. Qué lindo, ¿no? El hermano Elías oró y fue un hombre de oración. Fue un hombre igual a nosotros, semejante a nosotros, pero que creía fuertemente que Dios cambiaba y cambia y cambiará también las circunstancias en respuesta a las oraciones de su pueblo. El hermano Eliseo, su sucesor, fue un hombre de oración. Cuántas maravillas Dios hizo por su ministerio en respuesta a la oración. Un hombre que experimentó muchos milagros y vio la providencia de Dios en respuesta a la oración. Dios responde a la oración, queridos. Usted va a encontrar al rey Josafat, atrincherado por una confederación, una unión de enemigos, una conspiración para acercar a Jerusalén y tomarla a fuerza de espada. Y dice la Biblia que Josafat tuvo miedo, normal, pero él fue a buscar al Señor y decretó ayuno en todo Judá. Y entonces Dios respondió a él en aquella pelea. Esa pelea no era de ellos. Ellos, en vez de quedar desesperados, debieron formar un coro y cantar frente a ese ejército enemigo. Qué cosa tremenda. Y habiendo ellos empezado a cantar alabanzas a Dios con altas voces, ahí el Señor colocó una emboscada contra los hijos de Moab, si no me equivoco. Y entre ellos mismos fueron desbaratados, destruidos. Entonces, por medio de la oración, a través de la oración, Dios destruye ejércitos completos. Por medio y a través de la oración, Dios sana a los enfermos, Dios liberta a los cautivos, Dios triunfa en la batalla. Dice la Biblia que cuando el hermano Moisés tenía sus brazos extendidos en la batalla contra sus enemigos, Israel prevalecía en la batalla. Dios responde, Dios actúa, Dios interviene. Dios cambia la historia de cualquier persona. Dios hace. Y Él puede dar una vuelta extraordinaria a las circunstancias difíciles. ¿A través de qué? A través de una respuesta aquí a una oración. La Biblia habla del rey Ezequiel. ¿Usted se recuerda de ese rey? Fue cuando él estaba gobernando que las 10 tribus del norte cayeron. Y bajo el poder de Siria. Y ese mismo ejército guerrero, sanguinario, cercó Jerusalén. Y Ezequías, llamado a rendirse, y era desafiado, y le dijeron: ni siquiera Dios puede librarte de mis manos. Y ahí el rey Ezequías, por medio del profeta, intervenido por medio del profeta Isaías, Dios vino
y fortaleció al rey, diciéndole que esa batalla sería una batalla victoriosa para el hermano Ezequiel, porque no era necesario ni siquiera accionar cualquier arma. Y Dios entonces dedicó a un único ángel que mató ese día a 185,000 soldados asirios alrededor de Jerusalén. Dios responde a la oración, Dios interviene por medio de la oración. Todo cuanto Dios puede hacer, Dios hace en respuesta a la oración. Nada es imposible para Dios, queridos. Dios, Él puede hacer infinitamente aún cosas súper mayores, más allá de todo aquello que nosotros nos podamos imaginar o podamos pensar, conforme su poder que opera en nosotros. Entonces usted ve a lo largo del Antiguo Testamento Dios respondiendo a las oraciones de su pueblo. Dios alterando situaciones. Por ejemplo, en el libro de Esther, usted se recuerda el reinado de Asuero. Cuando el pueblo de Israel, por los judíos, estaba aislado en Persia y habían ganado y conquistado Babilonia. Entonces, por influencia de Amán, descendiente de los amalecitas, odiando al pueblo judío, indució al rey Asuero a decretar que fuese decretado o colocar un decreto. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel fuera exterminado. Todo judío de todas las 127 provincias del imperio persa fueran exterminados, según él. Pero cuando el edicto fue firmado y las cartas enviadas a las diferentes provincias, determinando que en el día 13 del mes de Adar, en el 12º mes del año, los judíos serían exterminados. ¿Qué hizo Dios? Que ese cuadro fuese alterado. Y Dios usó a Esther, esa muchacha, la reina Esther. Ordenó un ayuno de 3 días. Y entonces vino a hablar al rey Asuero. ¿Y qué pasó? Ella encuentra gracia delante del rey. Y estratégicamente en un banquete que ofreció al rey, allí también había invitado a Amán, el enemigo del pueblo, archienemigo del pueblo de Dios, del pueblo judío, para desenmascarar a Amán. Y ella denuncia a Amán y la situación se revierte. Amán, que había hecho una horca para matar a Mardoqueo, tutor de Esther, es el mismo que fue ahorcado en esa misma horca. Entonces, sus 10 hijos también fueron muertos y ahorcados públicamente. Los bienes de las casas de Amán pasaron a las manitos de Esther. Y ella, ahí fue colocado Mardoqueo como administrador de esas riquezas. ¿Qué cosa, no? Un nuevo edicto es lanzado por el rey Asuero. Y los judíos tienen libertad para poderse defender. Y aquí es el día 13. Y se ha mencionado día 13 del mes de Adar. En vez de ser el día de la muerte de los judíos, se tornó el día de la maravillosa victoria del pueblo judío. ¡Aleluya! Cuando 75,000 enemigos de los judíos fueron muertos, los judíos fueron alcanzados, lo que llevó la institución de la fiesta del Purim, que es celebrada hasta el día de hoy, recordando y conmemorando la grande victoria sobre la muerte. Cuando Dios revierte la situación, queridos, en respuesta al ayuno y a la oración, es cosa tremenda, porque Dios todavía escucha y atiende oraciones. Cuando usted va al Nuevo Testamento, Jesús fue un hombre de oración. Él oró en las horas más cruciales de su vida. Él oró en su bautismo, él ayunó en el periodo de su tentación, él oró cuando fue a escoger a los apóstoles, él oró cuando él fue a consultar a sus discípulos acerca de quién él era para ellos. Él oró en el monte de la transfiguración, él oró en el Getsemaní, él oró en la cruz, y él está a la diestra de Dios, donde ora e intercede todavía por nosotros. Los apóstoles fueron hombres de oración, aprendieron a orar con Jesús, y la iglesia primitiva aprendió a orar con los apóstoles.
Dice la Biblia que los 120 discípulos estaban en el tabernáculo después de que Jesús ascendió. Y estaban allí esperando la promesa del Padre de que ellos no deberían irse de Jerusalén hasta que de lo alto fueran revestidos de poder. Y Hechos 1:14 dice que todos perseveraron unánimes en oración. Después de 10 días de clamor, unánimes, el Espíritu Santo descendió en cumplimiento a la promesa del Padre. Y dice la Biblia que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el hermano Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó un sermón cristocéntrico sobre la muerte y la resurrección, sobre el señorío de Cristo, y casi 3,000 personas fueron convertidas. Y esta iglesia que recibe en único día casi 3,000 nuevos miembros perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones. Cuando la iglesia era amenazada y perseguida, la iglesia oraba. La casa temblaba. Los creyentes eran llenos del Espíritu Santo. Había una osadía para predicar. La iglesia caminó de rodillas y caminó más firmemente, más rápidamente, con resultados más optimistas. La historia de la iglesia primitiva es la historia de la oración, queridos, de la predicación, de prevalecer por el poder de Dios por medio de la oración. El hermano Pedro fue un hombre de oración. El hermano Juan también fue un hombre de oración. El hermano Pablo también fue un hombre de oración. El mayor teólogo, el mayor evangelista, el mayor misionero, el mayor plantador de iglesia de la historia del cristianismo. Él fue un hombre de oración. Él oraba sin cesar, preso o en libertad, sano o enfermo, en paz o perseguido. En cualquier circunstancia, él era un hombre de oración. Esa obra necesita ser rescatada, queridos, hoy día. La iglesia contemporánea necesita volver a tener intimidad en el altar y a tener vida con Dios a través de la oración. Cuando usted va para los padres de la iglesia, ellos fueron hombres de oración. Cuando usted ve los prerreformadores, ellos también fueron hombres de oración. Cuando usted estudia la historia de los reformadores, todos ellos fueron hombres de oración. Cuando usted estudia sobre las personas del siglo XVII en Inglaterra, fueron hombres de oración. Cuando usted va a estudiar sobre el avance misionero de la iglesia, todos los misioneros fueron hombres de oración. Cuando usted estudia sobre la historia de los reavivamientos, esas personas siempre fueron personas de oración. Las iglesias que más crecen o crecieron en el mundo fueron iglesias que dieron importancia a la vida de oración. Dios es Dios que honra a aquellos que buscan su rostro, porque el poder del Espíritu Santo, queridos, no se aprende en una academia, no, ni siquiera a través de buenas e importantes lecturas. El poder se recibe a través de la oración. Es cuando la iglesia ora, es que ella tiene poder. Sin la virtud del Espíritu Santo, la palabra de Dios no será verdad en nuestra boca. Por lo tanto, no es tanto nuestra elocuencia, no es tanto el conocimiento que podamos tener, ni siquiera las estrategias que podamos tener, sino que todo eso depende del poder de la oración, de lo que nosotros busquemos a través de ella. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda venir y dar sazón a lo que nosotros estamos haciendo. Y yo quiero aquí convocar a ustedes para poder encajarnos nuevamente a una vida de oración, queridos. Orando en tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo. Orar sin cesar, dijo el apóstol Pablo. Orar sin desmayar. Fue eso lo que Jesús nos enseñó. La historia del avance misionero de la iglesia es la historia del avance de la intercesión, de aquellos que se colocaron en la brecha y clamaron al cielo para que Él mismo abriera la puerta de evangelización, para que Él mismo pudiera abrir el corazón a la fe. Y la iglesia, si prevalece marchando de rodillas, puede prevalecer victoriosamente. Dios cura a los enfermos en respuesta ¿a qué? A una oración. Dios liberta al cautivo en respuesta a la oración. Dios convierte al pecador en respuesta a la oración. Dios hace milagros extraordinarios en respuesta a una oración. Cuando el pueblo de Dios ora, el brazo de Dios
se acciona. Cuando un hombre trabaja más. Cuando un hombre ora, Dios trabaja por medio de la oración. Dios apaga la llama del fuego. Dios cierra la boca de los leones. Por medio de la oración, Dios abre el mar. Dios hace brotar agua de la roca. Dios hace milagros extraordinarios. Tal vez hoy día usted necesite reavivar la llama del altar de la oración en su corazón. Esa llama no se puede apagar. Y cuando la iglesia ora, ella se santifica. Cuando una iglesia ora, ella tiene discernimiento. Cuando una iglesia ora, ahí los milagros de Dios acontecen. Cuando la iglesia ora, es revestida de poder. Cuando la iglesia ora, los corazones se rinden. Cuando una iglesia ora, la gloria de Dios se manifiesta. Así que les invito a ustedes que podamos entrar a esa brecha de la oración, a poder orar y poder esperar esa respuesta de la oración. Y vamos a ver que Dios todavía sigue respondiendo a las oraciones, cambiando personas, cambiando circunstancias, cambiando acontecimientos, en respuesta a una oración de su iglesia, de su pueblo, de sus hijos que le aman. Te pregunto, ¿cómo está hoy día el fuego del altar en tu vida a través de la oración? ¿Cómo usted se puede clasificar? ¿Usted es un hombre o una mujer de oración? ¿Usted ha colocado su vida, su causa en las manos de Dios? Si no lo ha hecho, es tiempo que lo podamos hacer. ¿Sabe por qué? Yo sé que hasta hoy día usted todavía tiene recuerdos tremendos sobre una oración que usted haya tenido. Porque hasta el día de hoy, a lo largo de tu vida, yo sé que Dios ha respondido a tus oraciones. Él ha dado respuesta a tus oraciones. Pero al pasar de los años, quizás tu armadura ha sido gastada. Quizás esa coraza de la fe, el yelmo del evangelio, ese calzado del aprecio de la verdad, de alguna manera ha tenido desgaste. ¿Por qué? Al ver la frieza del ser humano. Hoy el ser humano está más congelado que nunca. Y no estoy hablando en un sentido literal, sino en un sentido figurado, espiritualmente, hablándolo. Estoy hablando en un sentido espiritual. El ser humano hoy día está congelado. El enemigo, le decía yo a mi hija hace poco, que el mundo espiritual es aún mayor y peligroso que el mundo que ve en nuestros ojos. Usted ve, ahorita con sus ojitos puede ver maldad, puede ver cómo, no nos vayamos tan lejos, usted puede ver un accidente terrible. Las personas, en vez de ayudar a esa persona que tuvo un accidente, en vez de ir, correr, ayudar, a llamar a la ambulancia, hacer cualquier cosa, darle los primeros auxilios, lo primero que hacen es grabar. Es lo primero que hacen, grabar. Misericordia. O sea, yo digo, ¿dónde está el amor? Es por eso que la Biblia es clara y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, el enemigo, queridos, ha trabajado tan fino que a muchos, aún dentro de una iglesia, sus corazones congelados espiritualmente, muertos, ya casi muertos. Solo Dios para hacer un milagro. Y no hablando en el hogar. Muchas veces tú estás ahí esperando la reacción de tus hijos o de tu marido o viceversa. El esposo esperando que la esposa reaccione por algo. Pero ella está ahí o él está ahí frío, no siente nada. Y es ahí que muchos hemos menguado a la oración. Es decir, llevo tanto tiempo orando para que esta persona cambie y no cambie. Llevo tanto tiempo participando de un círculo de oración. ¿Sabes cuántas veces ha venido ese pensamiento negativo de decir, no, yo ya no comparto más de nada?
Te digo en el nombre de Jesús, respira profundo, estate quieto, respira profundo. Ve a encerrarte en tu cuarto y ahí habla con papá lindo. Porque hay tantas cosas que están muriendo en nosotros y solamente pueden ser resucitadas a través de la oración. Lázaro tenía 4 días de haber muerto y solo necesitaba una oración tan sencilla que el Señor se parara frente a la tumba, levantara sus manos y diera gracias al Padre, porque siempre lo he escuchado. Ese era Jesús, porque 100% hombre, 100% Dios. Pero nosotros necesitamos, no sé cuánto, esos 4 días, si han sido 4 noches, si han sido 4 meses, si han sido 4 años. Yo no sé cuánto tiempo has estado ahí. Poco a poco cosas que han venido muriendo en nosotros. Pero dentro de nosotros sabemos cómo estamos. Si hemos menguado o si siempre estamos ahí, perseverantes. Pero no importa. No importa cómo te sientas. No importa cómo estés. No importa cómo vayas a la presencia del Señor. Yo siempre digo algo, la oración que tú haces en la iglesia jamás será sustituida con la que tú haces en tu cuarto. Allí en un secreto, jamás. Puedes pertenecer a un círculo de oración, puedes pertenecer a un programa de oración, puedes pertenecer en cualquier lugar que pertenezcas, pero ninguna de esas oraciones va a sustituir lo que en secreto en tu cuarto tú hablas con Dios. Por eso ve, no importa si no puedes decirle lo que sientes, cierra la boca y deja que tu corazón hable desde muy adentro de tu alma. Deja que las lágrimas hablen. Amén. Hacemos una oración, ¿me acompañan a hacer esta oración? Por favor, ¿sí? Oremos al Señor. Padre eterno y misericordioso Dios, en este tiempo de necesidad y de anhelo profundo, elevamos nuestro clamor delante de su presencia, pidiéndole con mucho respeto que pueda despertar a su iglesia, a esos hombres, a esas mujeres, a esos niños, pueda despertar en ellos un hambre sincera por la oración, como la que ardía en los corazones de aquellos que en tiempos antiguos caminaron con usted, oh Padre, con fe y dependencia total. Oh Señor, por favor, vuelvan nuestros corazones. Vuelve nuestros corazones a usted, que nuestros corazones se puedan volver a usted. Enséñenos a buscar de usted no solo momentos de calma, sino también en medio de la aflicción, en medio del cansancio, en medio de la angustia, del dolor, que aún estando rotos, desanimados o cargados, podamos encontrar en la oración un refugio vivo, un encuentro real con usted. Aviva, por favor, en nosotros ese deseo de apartarnos del ruido del mundo, de todo lo que nos distrae para poder hablar con usted, de rendir nuestras cargas, de escuchar su voz y de poder confiar en su voluntad perfecta. Que la oración deje de ser una rutina en nuestras vidas y se pueda tornar en un altar encendido en cada vida, en cada hogar, en cada iglesia, en cada persona, que podamos acercarnos a usted por medio de la oración. Pueda restaurar lo que está débil, fortalecer lo que ha sido herido y levantar a los que han caído. Que su Espíritu Santo nos guíe a una comunión más profunda con usted, donde su presencia sea nuestro mayor anhelo, papá, y nuestra mayor satisfacción. Que podamos sentir esa necesidad de poder hablar con usted. No importa si estamos en la calle, si estamos en el trabajo,
si estamos en los quehaceres del hogar, que su presencia sea nuestro mayor anhelo, que su presencia sea nuestra mayor satisfacción, que su presencia sea la razón por la cual podamos tener ganas de vivir, que su presencia, que la oración sea un medio por el cual podamos respirar y podamos seguir a flote en momentos de angustia. Que su presencia, Señor, podamos sentirla a través de la oración, aun cuando ese silencio sea tan profundo, aun cuando el sonido del silencio nos desespere. Por favor, que su presencia pueda ser nuestra mayor satisfacción, que de alguna manera podamos sentir su presencia a través de la oración. Con su infinita gracia, por favor, haznos un pueblo que ora y que cree que podamos saber y perseverar a través de la oración. Gracias, Jesús. Gracias, querido Padre, por la vida de su pueblo, por la vida de los hermanos y hermanas aquí presentes. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Muchas gracias, papá.